Cordial saludo, mi nombre es Harley Hernández, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy voy a desarrollar la actividad de la investigación cualitativa y para eso ya desarrollé el cuadro comparativo, pero antes de explicar el cuadro comparativo me gustaría dar algunas aclaraciones de cómo está compuesto para después llegar a la explicación. Entonces pues podemos ver el nombre de cada uno de los modelos, el origen de estos mismos, las fases, las técnicas, el análisis final de los datos y por último una por pequeña explicación de en qué casos se utilizan más seguido o es más común llegarlos a utilizar para ciertos contextos. Pero esto es algo pues propuesto, ya que entendiendo la investigación cualitativa como tal y viendo pues la perspectiva y sus características propias, debemos entender pues que cada estudio cualitativo es único, que no tiene procedimientos ni estándares de ningún tipo, entonces por eso cada investigación es independiente. Para esto pues como les comentaba, les desarrollé la actividad y para comenzar entonces el primer diseño que vemos es el diseño etnográfico. En este caso pues el origen del diseño etnográfico o etnografía es comprender pues las prácticas culturales y sociales de un grupo, de una comunidad o de una sociedad. Entonces pues por este motivo su origen es la antropología social. ¿Qué fases tiene como tal? Pues la inmersión profunda, inicial y profunda en el ambiente en el que vamos a desarrollar esta investigación. Como lo comentaba anteriormente, pues las culturas, la sociedad y los grupos, es tener una estancia prolongada en el campo para entender todas las interacciones sociales. Se recolectan los datos de estas interacciones, se genera un análisis y al final, de acuerdo a esta investigación, se tiene una teoría. ¿Qué técnicas o cuáles son las técnicas más utilizadas en este diseño? La observación de los participantes, las entrevistas que podemos hacer a miembros de estos grupos o comunidades, notas de campo que estamos obteniendo pues, de la observación, y podemos generar también grabaciones de audio y de video de los comportamientos. Cuando ya tenemos eso, pues vamos a analizar los datos mediante la codificación abierta, axial y selectiva. También vamos con estos datos a generar teorías que puedan sustentar pues esas teorías que estamos generando. Y pues como les comentaba, para qué se puede utilizar o cuáles son los casos más específicos, puede ser pues para comprender la cultura y el comportamiento de ciertos grupos en casos específicos. La etnografía virtual pues es básicamente entender también estos grupos o estas sociedades que se forman de acuerdo al desarrollo de la tecnología y la comunicación. Esto se generó, por eso su origen está muy atado al desarrollo de la tecnología, y se generó pues en el comportamiento que tienen las personas en estos espacios digitales. ¿Cuáles son las fases que tenemos en este diseño? Son la inmersión en los entornos virtuales como tal, es muy similar a la etnografía normal, solamente pues que aquí cambiamos la vivencia con las culturas para más estar inmersos en estos grupos o en estos entornos virtuales. Vamos a recolectar datos de diferentes páginas o de diferentes entornos, generamos un análisis de los datos y también pues generamos una teoría de esos datos. ¿Qué técnicas utilizamos? Entonces generamos técnicas de observación en línea, donde ingresamos a ciertos grupos a investigar o solamente a obtener información sobre qué se realiza en estos grupos como tal. Podemos hacer entrevistas a las personas que pertenecen a estos grupos. En estos grupos se comparten muchas cosas, entonces generamos un análisis de ese contenido que se está generando, que ponen a disposición las personas del grupo, y también hacemos un seguimiento de todas las interacciones que esas publicaciones puedan tener en un tiempo establecido. Cuando ya hacemos eso, pues el análisis de los datos, vamos a generar la codificación de los datos digitales
vamos a hacer un análisis de contenido en línea que se estuvo generando mientras hicimos la investigación y una interpretación pues propia de las interacciones que tuvimos en ese entorno virtual. Y en estos casos pues los casos de uso pues podría ser la investigación con la interacción y la cultura en entornos digitales, como pueden ser redes sociales, videojuegos, foros. Entonces esta sería pues como el diseño de la etnografía virtual. La teoría fundamentada es una investigación que se centra en la generación de teorías a partir de datos que se obtienen en la investigación como tal, que se pueden basar en teorías que ya se han generado antes, y pues su origen se basa mucho en la psicología y la sociología. Este diseño, esta teoría se basó en un enfoque que publicaron en 1967 y se basa como en la interacción de las personas. Por eso es muy importante el tema de la sociología y de la psicología. Las fases que tienen: la inmersión inicial, muy parecido a la etnografía también, donde debemos estar muy inmersos en el ambiente que queremos estudiar, quedarnos en ese campo un tiempo, analizar los datos y generar la teoría. Para este es muy similar pues el estudio de la etnografía, pero es muy importante también cuestionar el tipo de datos que estamos obteniendo. Las técnicas que más se utilizan, las técnicas que se utilizan, van muy enfocadas también a lo que puede ser la psicología. Entonces hacemos entrevistas, y podemos generar también algunos estudios en grupos focales, en comportamiento de grupos focales, grabación de eventos de estos mismos grupos, y tomamos notas sobre esto mismo y revisamos documentos con casos que puedan haberse presentado anteriormente. En este caso, ya cuando tenemos y vamos a hacer el análisis de los datos, identificamos en las categorías de cada uno, por ejemplo, de los grupos que podemos estar estudiando y de los temas que se obtuvieron, la codificación abierta, axial y selectiva de este estudio, y la generación de las teorías que podamos generar. Entonces, en este caso, pues está más basada este diseño de investigación en el desarrollo de teorías basadas en datos empíricos o en datos que obtenemos en el contexto que estamos investigando. La investigación-acción es un enfoque que se centra en resolver problemas de una forma un poco más práctica. Por eso pues en su nombre lo tenemos como acciones, actuar en un momento. El origen que tuvo pues está más en un entorno más social, pero no como en la etnografía de estudiar pues cada una de estas, sino más en los ambientes educativos, administrativos, que tienen las ciudades o grandes sociedades. ¿Cómo lo hacemos? Pues sí tiene unas fases un poco más establecidas, que son las fases de observación, construir el problema, el pensamiento, analizar e interpretar este problema, y la acción, que es implementar y ver los resultados, evaluar esos resultados inmediatamente. ¿Qué técnicas tenemos? Tenemos entrevistas de los participantes, observación del entorno, participantes, revisión de documentos y también los grupos de enfoque. Cuando ya tenemos esto, el análisis de datos que tenemos son un análisis del contenido, y también tenemos unos análisis, al ser un poco más enfocados a la acción, a los resultados, también podemos implementar algunos datos cuantitativos que nos den algunas estadísticas. En este caso lo podemos aplicar más en mejorar prácticas y solucionar problemas en contextos específicos. El estudio de caso, como pues su nombre lo dice, se encarga de analizar en específico un fenómeno, un evento, un grupo, un contexto específico, un caso en específico, como su nombre lo dice. Su origen está en la psicología, la sociología y la educación,
pero pues se utilizan en muchos más ámbitos. Las fases que tiene, pues inicialmente es conocer específicamente el caso que vamos a estudiar, recolección de datos, el análisis y la presentación del mismo, todo muy enfocado en ese caso. ¿Qué técnicas generamos? Pues las entrevistas, observación, la revisión de los documentos que tengamos disponibles, de como volviendo al tema del mismo caso. Al final, cuando ya tenemos la información, el análisis de datos que realizamos pues es acerca del contenido que logramos obtener de esa investigación, y qué análisis de patrones y de qué temas habla o qué temas tiene ese caso en común. Y al final, pues en casos de uso que se pueden tener, pues es explorar a fondo un fenómeno único, un caso especial o inusual. Y por último tenemos la fenomenología, que tiene como origen la filosofía y la psicología como tal. En este caso pues también es muy parecido al caso de uso, que estudia también un fenómeno específico, en donde lo que intentamos es comprender por qué se presentó este fenómeno, ¿no? Entonces, inicialmente en las fases es exploración fenomenológica, en donde experimentamos ese fenómeno, describimos la experiencia al tener nosotros la interacción con ese fenómeno, analizamos los datos y pues al final generamos una presentación de estos resultados. ¿Qué técnicas tenemos? En las entrevistas de las personas que también han tenido pues se ha presentado ese fenómeno en ellas, la observación directa, que como lo comentaba pues es tener esa exploración, describir ese fenómeno, y los diarios de campo. Mientras se presenta ese fenómeno, generar unos diarios de campo. Cuando terminamos, generamos un análisis del discurso que logramos obtener de las entrevistas de las personas que tuvieron ese tema, y pues identificamos los temas y los significados de ese fenómeno. Al final, por qué se presenta, qué significado tendría. Y pues el caso de uso es comprender la esencia y la estructura del fenómeno como tal, desde la perspectiva de las personas que lo experimentan. Entonces pues ese sería como el cuadro comparativo. Vemos que pueden ser unas más utilizadas que otras, pero no específicos, en donde cada uno de estos diseños puede aportar algo a la investigación. Entonces no es que si escogemos un diseño tengamos que ligarnos a ese, sino podemos hacer una mezcla entre varios de estos diseños para obtener el resultado. Como lo comentaba al principio, es importante tener en cuenta que no tenemos ningún estándar en la investigación cualitativa, y esto nos permite de alguna manera jugar un poco más con las fases o con las técnicas que tiene cada uno de estos diseños para generar al final el resultado de la investigación cualitativa. Muchas gracias.